Bien, continuando con nuestra serie Católicos con Doctrina, en su episodio 28, un recorrido por el catecismo actual de nuestra Iglesia Católica, el cual fue publicado durante el papado de San Juan Pablo II. Vamos a continuar ahora con la parte que va de los numerales 105 al 108. Y en esta oportunidad vamos justamente a hablar de la inspiración y verdad de la Sagrada Escritura. Entonces, en el numeral 105 nos dirá: Dios es el autor de la Sagrada Escritura. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por la inspiración del Espíritu Santo. Sobre este punto, pues hay una cita que dice: la Santa Madre Iglesia, fiel a la base de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, sus sagrados y canónicos, y que, escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Entender esto es muy importante, porque eso nos aleja de el peligroso ejercicio de la evangelización selectiva. Recordemos que evangelización no es solamente hablar de los evangelios. Los evangelios, por supuesto, son el culmen de todo lo revelado, de todas las profecías, de todas las promesas hechas y que se cumplieron en Jesús. Pero todo lo que llevó a Cristo a su encarnación, no a su existencia, porque su existencia es eterna, existía antes, existió durante y existirá por siempre. Pero todo lo que está contenido en la Sagrada Escritura, en los libros que van del Génesis al Apocalipsis, que totalizan 73 libros, 46 en el Antiguo y 27 en el Nuevo. Cada una de sus citas, de sus enseñanzas, de sus hechos históricos, en otro caso, en sus relatos, en sus libros sapienciales o de sabiduría, todo lo que está en ella es palabra de Dios, pero no necesariamente, y esto también quiero dejarlo claro, no todo lo que está en la Biblia es, en cierta forma, decirlo, que Dios lo quiso así. Ejemplo, Dios no quiso que el pueblo de Israel se alejara de él. Dios no quiso que muchos de los sacrificios que se hicieron, o que, pues, humanos inclusive, cuando hay episodios donde había, por ejemplo, aquel hombre que no recuerdo ahorita si se llamaba Jefté, que sacrificó a su hija tontamente por hacer una promesa a Dios. eh, eh, a la primera, si él ganaba un combate, entonces él sacrificaba a la primera persona que saliera de su casa y justamente sale su hija. Eso fue una tontería. Tampoco Dios quiso que David cometiera el pecado de adulterio y el pecado previo y después el pecado de homicidio, homicidio en segundo grado, pudiéramos decir, porque además fue un homicidio intelectual, fue el que planificó todo, contra aquel hitita llamado Urías. Pero lo hermoso de la Biblia es que, a pesar de esos hechos vergonzosos, que es un libro honesto, que es un libro que no oculta el pecado, inclusive de aquellos hombres que nos llaman a admirar y ver como hombres justos de Dios, de eso Dios se pronuncia y Dios hace también enseñanza. Hubo batallas. Uno de los libros quizás más escandalosos que nos pueda suscitar la Biblia es el propio libro de Josué. Josué prácticamente entra a una tierra exterminando personas, tomando ciudades, y todo esto bajo un relato de Dios, de una aprobación de Dios. Pero ciertamente, más allá de esto, también entendiendo el tiempo, también hay una gran analogía con respecto a cómo debemos actuar nosotros contra el pecado. Y el pecado se erradica de raíz. Entonces, más allá de detenerme en esto, porque no es el propósito de analizar la Biblia, es entender que no podemos estar seleccionando lecturas porque nos sean incómodas o porque no sepamos explicarlas. Por eso es importante la formación. Yo mismo reconozco que hay lecturas que me serían muy complicadas explicarlas. Entonces, si uno se dedica en cierta manera a la evangelización, uno no puede detenerse jamás en la formación,
Porque inclusive en un sermón, en una homilía de algún padre, de algún doctor de la iglesia, puede estar alguna mención, alguna explicación a uno de esos textos. Y estos hombres de sabiduría inspirada, pues sin duda son una gran referencia a la hora de abordar temas complicados y delicados para nuestro tiempo. En el numeral 106 nos dirá: Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito y solo lo que Dios quería. Esto también es importante. Estos autores inspirados se les conoce como agiógrafos. Y esta enseñanza de la iglesia también es bien atractiva, para no desestimarla, porque esto responde a lo que a veces uno escucha de ateos o personas enemigas de la fe. Y bueno, pero esa Biblia la escribieron un poco de viejo, porque yo he escuchado eso inclusive en adolescentes. Eso lo escribieron un poco de viejo hace un poco de años que bueno, nos impusieron esas cosas allí. Y la verdad es que la Biblia no fue un dictado, no fue que Dios hablaba y alguien lo escuchaba y iba escribiendo, por lo menos no es lo que se tiene como enseñanza doctrinal. Uno no quita que en algún punto pues haya habido algo de esto, así como dice el libro del Génesis, que Dios le hablaba a Abraham y le hablaba como un par, o sea, le hablaba y Abraham lo escuchaba, o el mismo Moisés, sea, que tampoco es descabellado, pero no es el espíritu de la Sagrada Escritura, no es esto, sino que eran hombres como apartando la enorme distancia, como lo que yo estoy haciendo ahorita. Yo estoy leyendo un texto y lo estoy interpretando, y muchas cosas también que parten de la moral humana, que es como el bien común, el respetar la vida, no robar, que son valores universales, pues justamente nacen de las reflexiones de lo que es propiamente la vida en sociedad. Entonces, entender que estos escritores no fueron cualquiera, que no cualquiera se aceptó como parte de escritor de la Sagrada Escritura, que la Biblia pasó por muchos filtros, que al final, bueno, fue el Espíritu Santo el que guió al magisterio de la iglesia para determinar cuáles eran los libros canónicos, cuáles libros no se debían considerar como libros canónicos o libros revelados. Por eso es que usted escucha que existen evangelios apócrifos o evangelios que no están reconocidos, como el evangelio de María Magdalena, el evangelio de Tomás, etcétera. Creo que también hay uno de Pedro, no estoy seguro, pero hay muchos textos que aparecieron por allí posteriores que no fueron incorporados al canon porque, bueno, Dios nos lo dispuso así, y esa es nuestra fe. Y eso, o lo tomas o lo dejas, eso no tiene grises. O sea, la Biblia, como está diseñada, como está contenida, que ya no tiene tiempo para alteraciones, es el libro que es. El 107 nos dirá: los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo, se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Ahí está claro y directo. Es decir, no hay algo que uno diga, no, esto seguramente no. No hay nada que uno pueda sacar de la palabra de Dios que no se considere algo que Dios quiso que estuviera allí para nuestra propia salvación. Por eso es tan importante entrar en un diálogo profundo con la palabra de Dios. Y por eso los invito, aprovechando el espacio publicitario, para justamente buscar en el canal de YouTube de Abrazando Nuestra Fe esa serie en los playlists que se llama A la luz de su palabra, porque ahí, pues justamente partiendo del Éxodo, no partí del Génesis, partiendo del Éxodo, he hecho un recorrido por todos los libros del Antiguo Testamento, sobre todo aquellos libros que tienen contenido histórico, o por lo menos relatos de como historias reales, para anclarlas o enlazarlas con el Nuevo Testamento, y así poder ir haciendo un conocimiento un poquito más profundo de la palabra de Dios. Pero también hay muchas personas como el padre Nelson Medina en su canal de YouTube. Tiene también una serie que se llama 365 días para leer la Biblia completa. Y también es un buen ejercicio con audiolibros, de que nosotros podamos pues ir escuchando poco a poco y leyendo la palabra de Dios. Finalmente, dice el 108: sin embargo, la fe cristiana no es una religión de libros. Esto también me parece buenísimo, lo voy a repetir. Sin embargo, la fe cristiana no es una religión del libro. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios.
no de un verbo escrito y mudo, sino un verbo encarnado y vivo. Eso lo dijo San Bernardo en una de sus homilías. Para que las escrituras no queden en letra muerta, es preciso que Cristo, palabra eterna del Dios vivo, por el Espíritu Santo nos abra el espíritu de la inteligencia de las mismas. Con esto, terminando pues este episodio número 28, justamente vemos la importancia de que esto no fue que Jesucristo dejó un testamento y ya se desconectó a nosotros. El Espíritu Santo todavía hoy, en nuestros tiempos, nos sigue hablando, nos sigue aconsejando. Cristo sigue en la Eucaristía iluminándonos, el Padre nos sigue acompañando con su mirada, viendo todo lo que pasa en el mundo. Y yo terminaría diciendo como un gran consejo, mm, quizás esto también vaya en detrimento de quien yo le hago mucha publicidad, que es actualmente. Yo he tenido varias personas que han impactado mi fe a lo largo de mi vida. Actualmente uno de los más importantes sin duda es el padre Nelson Medina de la Orden de los Predicadores, pero es un padre muy seguido en redes sociales. Por lo tanto, no es quizás un buen signo seguir o guiarse de la cantidad de likes o de seguidores que tenga un sacerdote o una religiosa, que también hay muy buenas formadoras en las redes, sino centrarnos en los contenidos. Si el contenido de un religioso, y esto lo he aprendido yo, no te habla de la Eucaristía, no te habla de María, no te habla del respeto y la fidelidad al Papa y a la Iglesia, no te invita a dejar tu estilo de vida y cambiar y entrar en un proceso de conversión profunda. Si esos no son los contenidos de quien te evangeliza, te recomiendo cambiar de canal. Te recomiendo seguir a otra persona, porque esto que estás escuchando es lo que tú quieres oír. La fe nos tiene que interpelar. La fe nos tiene que mantener constantemente en movimiento ascendente, es decir, siempre ir soltando y mejorando para que nuestro rostro se ilumine más a modo de transfiguración, a modo de santidad, y no quedarnos con las conformidades y con la mundanidad que este mundo finito y pasajero nos ofrece. Así que bueno, termino este episodio. Ya será luego, aparecerá en el canal de YouTube y nos seguiremos viendo en nuestras series que se están colocando pues semana a semana en el canal de YouTube, el cual los invito a seguir, repito, Abrazando Nuestra Fe. Ahí se pueden suscribir y bueno, darle a la campana para que les mantenga al tanto de las notificaciones. Dios los bendiga, nos vemos en la oración.